Hay un sentimiento muy especial, muy particular, que se produce cuando se ausentan nuestros padres o alguna persona a la que uno pone toda su confianza. Es un sentimiento que nosotros lo llamamos como orfandad. Es esa sensación de estar en soledad, de no estar cuidado, de estar abandonado. Aquel que está para cuidarme se ausenta, entonces uno se siente como a la deriva, librado a la buena de Dios. Es un sentimiento muy profundo, complejo, difícil, que a veces amarga tanto la vida, nos frustra tanto, que nos pone a la defensiva. Es algo muy profundo, muy serio, que incluso lleva adentro nuestro a cargar con una agresividad defensiva. ¿Vieron como los perritos cuando son apaleados, entonces muerden? El sentimiento de orfandad lo viven generalmente los chicos, pero también puede ser un adolescente o un joven, también un adulto. Cuando los padres ya no están, uno tiene ese sentimiento. También lo puede vivir el grupo familiar, lo puede vivir la iglesia, una comunidad parroquial. Cuando no tiene la presencia del Padre o el Padre no es Padre. Lo vive también una nación. Cuando aquellos que tienen que generar un liderazgo de seguridad y de cuidado no lo dan. El sentimiento de orfandad lo vive el mundo cuando Dios desaparece. Cuando Dios no está, aparecen todos esos sentimientos que nos ponen en una actitud defensiva, agresiva, amarga, que nos va llenando de inquietud. Es un tema muy delicado porque, por otra parte, la presencia exagerada del padre, de la madre, la sobreprotección, el sobrecuidado, asfixia a la persona y no la deja crecer. Pobre los papás, qué arte, ¿no? Cuándo estar presente, cuándo estar menos presente e incluso ausente. El capítulo 14 del Evangelio de Juan, que comenzamos a leer el domingo pasado, comienza con Jesús, que ve que su comunidad se siente como amargada por lo que Él va diciéndoles. Él les va hablando de la Pascua y los discípulos se entristecen. Comienza diciéndole a Jesús: no se inquieten, crean en Dios, crean en mí. Jesús, lejos de querer dejar en nosotros un sentimiento de orfandad, quiere asegurarnos, porque la vida es muy valiosa y el tiempo que tenemos para vivir es muy valioso, y entonces necesitamos tener seguridad. Y entonces hoy que continuamos leyendo ese capítulo, léanlo en casa, es muy lindo para meditarlo y rezarlo. Jesús da una promesa lindísima: no los voy a dejar huérfanos. Qué linda promesa de Jesús a sus discípulos, a nosotros: no los voy a dejar huérfanos. No tengan ese sentimiento de soledad, de abandono, porque no es así. Yo no soy así. No los voy a dejar solos. Miren que es un sentimiento que los seres humanos muchas veces tenemos también de Dios. Entramos en duda de la presencia de Dios.
¿Estará Dios? Y si está Dios, ¿por qué tengo que vivir esto? Dios me abandonó, Dios me castiga. A veces nuestra cabeza, nuestro corazón se aturde con sentimientos de orfandad y nos volvemos agresivos. Cuando nos enojamos con Dios, cuando sospechamos que Dios no está, aparece en el fondo de nuestro corazón una agresividad no menor, madre de muchas agresividades. Pero Jesús dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Y entonces tenemos el desafío de descubrir la presencia del Señor. Jesús le dice a sus discípulos, hay una nueva presencia. Porque recordemos que Jesús no es uno más. Cuando nuestros padres mueren se produce un vacío, pero Jesús no es uno más. Es un hombre verdadero, pero es el Hijo de Dios. Y entonces Él no deja vacíos. Hay una presencia que justamente la podemos descubrir fundamentalmente en el amor a Dios, en el amor a Él, en el amor con Él. Es una presencia de que Jesús está vivo, está resucitado. El mismo Señor le dice a sus discípulos, el mundo que no cree en la resurrección, que no cree que Jesús resucitó, que cree que Jesús fue alguien que pasó y dijo cosas lindas, pero se murió y se acabó todo, ese mundo no va a descubrir esta presencia. Pero hay una presencia que se descubre en el amor a Jesús y en el amor que nosotros tenemos como Jesús. La clave de la presencia del Señor siempre es cumplir los mandamientos. El mandamiento es el amor. En el amor hay una presencia de Dios que nosotros tenemos que, como discípulos de Jesús, redescubrir siempre. Pero también, dice Jesús, yo no los voy a dejar huérfanos porque el Padre enviará el Espíritu, que le pone un nombre muy técnico para aquella época, un nombre que no se traduce en los evangelios, Paráclito, palabra griega que tiene muchas acepciones, pero uno podría decir, ¿a quién llamaban Paráclito? A alguien que se lo ponía al lado de la persona, ¿para qué? Para que enseñara, para que saliera en la defensa si había que presentar defensa, también para consolar. Jesús dice, el Padre enviará al Espíritu Paráclito, es decir, el que va a estar a nuestro lado siempre, no de vez en cuando, no de vez en cuando. Porque uno a veces cree que la presencia de Dios es de vez en cuando. Jesús dice, siempre estará el Paráclito, siempre, a nuestro lado, dentro nuestro. Muchas veces para enseñarnos a descubrir la presencia de Dios en el amor, otras veces para poner la cara por nosotros, salir en nuestra defensa, darnos fortaleza, otras veces para consolarnos. Yo no los voy a dejar huérfanos. Dios está siempre en el amor y en el Espíritu. Y por eso, más tarde los cristianos van a descubrir algo que nosotros no deberíamos olvidar, que somos templos del Espíritu, que el Espíritu habita en nosotros. Somos templos del Espíritu. Es verdad que están estos templos, los edificios tan lindos que hemos construido, que son un signo fuerte de la presencia del Señor. Y es verdad que en un templo brilla la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo, el Paráclito, para no dejarnos huérfanos, está con nosotros, está en nosotros.
Y por eso el desafío grande que tenemos los cristianos es que esta presencia viva del Señor en el amor, esta presencia del Espíritu, nosotros la podamos testimoniar. Nosotros podamos ayudar a que muchos crean que el Señor está vivo. Y esa presencia se reaviva en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de estar en el mundo. En este tiempo que estamos viviendo, que el mundo está viviendo, tan importante, que tenemos que celebrar misa con los templos vacíos, que no podemos abrazarnos. No quiero decir algo, un golpe bajo, para nada, porque no es mi estilo, pero es una realidad en este tiempo en que mucha gente muere en soledad. Es muy fuerte transitar días en el hospital, en terapia intensiva y en soledad. Es muy fuerte, humanamente hablando. Es una experiencia dificilísima que muchas hermanas y hermanos nuestros están viviendo. Tenemos que tener los cristianos la capacidad de testimoniar y de asegurar que ni en esas condiciones uno está solo, y especialmente en esas condiciones no estamos solos. Que la presencia del Señor es real, es cierta, también en esos momentos. Y por eso nuestras catequesis, cuando hablamos en el trabajo con nuestras compañeras y compañeros, cuando estamos en la familia, tenemos que tener cuidado de no reducir la presencia de Dios a algunos lugares o algunas situaciones. Porque es cierto que el Señor está en el templo, es cierto que el Señor está en la palabra, es cierto que el Señor está en el pan consagrado, pero es cierto que el Espíritu es el Paráclito que está a nuestro lado. Y muchas veces los cristianos mismos nos encargamos de transmitir una presencia de Dios reducida. Y si la reducimos demasiado, lo que estamos generando es más orfandad a un mundo que necesita de Dios y de la presencia de Dios. Tenemos que tener cuidado en ser capaces de animar a abrir la mirada, a abrir el corazón, a abrir la mente y a descubrir esa presencia viva del Señor que nos acompaña siempre, que está tan comprometido con nosotros, tan comprometido con la vida nuestra. Esa expresión tan bella de Jesús, miren, una expresión como una forma de hablar de la época, ni un solo de sus cabellos se caerá sin que el Padre lo sepa. Como diciendo, nada le es indiferente a Dios de nuestra vida, nada. El Señor está a nuestro lado, está con nosotros, ese Espíritu que está en todos lados, está en el corazón del hombre, en el corazón de cada varón, de cada mujer, especialmente cuando nos tocan vivir sentimientos o realidades de orfandad. Entonces, me gustaría invitarlos en este tiempo pascual. El domingo que viene vamos a celebrar la Ascensión y después Pentecostés. La liturgia nos va ayudando a descubrir el misterio de Dios, el misterio de Jesús. Por eso es tan dinámica la liturgia, la palabra. Vamos descubriendo la presencia del Señor. Hoy los invito a llevar al corazón esta verdad y esta promesa cierta del Señor. No los voy a dejar huérfanos. El Espíritu está, la presencia del Señor está, en el amor nuestro está el Señor. Vamos a pedirle especialmente entonces por aquellos que sienten el peso, la angustia, la inquietud del abandono, porque es un sentimiento que muchas veces se nos da. Vamos a pedir especialmente por ellos para que el Señor les haga sentir su dulce compañía.